Cobertura especial. 14 años después, elecciones sin Hugo Chávez. Venezuela vuelve a las urnas este 14 de abril. Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre. Vas a tener que derrotarme con votos, porque yo voy a pelear por este país. Cuésteme lo que me cueste. Están derrotados antes de empezar la propia campaña electoral, porque nuestro pueblo, el 14 de abril, día de resurrección, le va a dar al comandante Chávez la más grande de las victorias. Siga el desarrollo de estas elecciones con toda la información desde nuestro Centro Internacional de Noticias. La cobertura desde el lugar de los hechos con nuestros enviados especiales Idaña Chirinos y Juan Carlos Aguirre, junto a nuestro corresponsal permanente en Caracas, Carlos Sánchez. Espere todo el análisis y opinión de los más prestigiosos pensadores, académicos y periodistas desde nuestros estudios en Washington y Nueva York. NTN 24, coberturas especiales. 24 horas, sin parar. Continuamos en la noche. La dinastía Kim mantiene la dictadura en Corea del Norte desde hace 40 años. Kim Jong-un, de 30 años recién cumplidos, representa la tercera generación de un régimen basado en el poderío militar, en el secretismo y también un marcado antiimperialismo. En 1972 se establece por primera vez en Corea del Norte una constitución política. Ese mismo año es elegido presidente por la Asamblea Popular Suprema Kim Il-sung, quien también fue secretario general del Partido del Trabajo de Corea, presidente del gobierno provisional y primer ministro. Este hombre de pensamiento comunista batalló desde 1931 contra la ocupación japonesa de Corea y después fue comandante rebelde en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Dinastía coreana, el primer Kim. El primer presidente de Corea del Norte y también primer Kim creó un culto basado en su personalidad y así logró hacer propaganda a su imagen hasta sus últimos días. Aún lo llaman el presidente eterno. Kim Il-sung creó un régimen totalitario y hermético como el que hoy soportan sus ciudadanos y que el mundo poco conoce. Murió en 1994 y entonces Corea del Norte vivió la primera transición hereditaria del poder. Su sucesor fue Kim Jong-il. El segundo Kim. Kim Jong-il emuló a su padre y juró seguir defendiendo los alineamientos políticos. Fue el segundo presidente de Corea del Norte. El hijo del primer presidente de Corea del Norte fue distinguido en su país como el querido líder o el gran dirigente y en la Constitución como el líder supremo. El segundo presidente norcoreano, conocido como político, militar y escritor marxista, fue quien publicó los 10 mandamientos de su padre. La televisión oficial registró la muerte de Kim Jong-il el 17 de diciembre de 2011. En las calles, la gente lloraba desconsolada por el deceso del dictador. El tercer Kim. Antes de morir, Kim Jong-il ungió a su tercer hijo para que asumiera la conducción de la dictadura. Kim Jong-un fue el preferido de su padre y de su pueblo. Con tan solo 30 años es el comandante del cuarto ejército más numeroso del mundo, con 1.2 millones de soldados y otros millones en reserva, sin contar su arsenal nuclear y biológico. Bajo la situación actual, necesitamos recursos nucleares porque los imperialistas nos siguen amenazando. Analistas internacionales aseguran que Kim Jong-un es un hombre inexperto, asesorado por su tío el general Yang Son-tak, considerado el número 2 del régimen. Por eso hay quienes creen que el general de 68 años es quien toma las decisiones en Corea del Norte y que el tercer Kim es tan solo un medio para los hombres más radicales de la dictadura. Con la llegada de Kim Jong-un al poder hace 2 años, la comunidad internacional esperaba que Corea del Norte abriera sus puertas al mundo. Sin embargo, sus discursos marcan otro camino, el de la guerra. Señor Sang-Jong Lee, en Boston, en los Estados Unidos, experto de la Fundación Kim-Ku Corea, ¿aumenta la incertidumbre el hecho de que esté a cargo de Norcorea un joven con muy poca experiencia, quizá nula experiencia militar, manejando uno de los ejércitos más poderosos del mundo? Bueno, siempre hay lugar para la falta de cálculo, incluso
si tiene un gobierno experimentado. Siempre hay una posibilidad de que haya un mal cálculo y un riesgo de guerra en una situación de confrontación como esta. Al mismo tiempo, yo creo que el régimen de Norcorea en los últimos años ha perfeccionado, ha desarrollado muy bien una estrategia de provocación en contra de Estados Unidos y de Corea del Sur. El líder joven, claro que no tiene experiencia, pero está rodeado por personas, por asistentes, por consejeros que han estado haciendo lo mismo por mucho tiempo, en los últimos 60 años. Así que yo pensaría en la posibilidad de una falta de cálculo y de que haya un ataque por accidente. Pero bueno, creo que la posibilidad más grande es que Norcorea tome una provocación mucha más grande. Ellos pueden, por ejemplo, poner una bomba en un contenedor y atacar de esa manera en algún puerto de Asia, en Corea del Sur o en Estados Unidos. Y de esa manera no podría hacerse una relación directa con evidencia concreta de que fue Corea del Norte. Esto es una provocación. La manera en la que nosotros pensamos que Corea del Norte estuvo en ese ataque, en ese ciberataque, por ejemplo, contra los bancos de Corea del Sur, no hay evidencia, pero bueno, creemos que Corea del Norte estuvo detrás de ese ataque. Bueno, en este caso, sería muy difícil para Corea del Sur y para Estados Unidos tomar una acción militar contra Corea del Norte, porque no habría una evidencia concreta de que fue responsable de esos ataques, que podrían ser terroristas incluso. Creo que Corea del Norte es muy inteligente, muy estratégico, y creo que Corea del Norte hará algo. Creo que ha pasado 5 o 6 semanas desde que empezaron las amenazas y no se han detenido. Creo que ellos quieren crear una crisis. Y sin esa capacidad de causar una crisis, Norcorea sabe que ellos no recibirán ninguna ayuda, que no recibirán respeto, que sencillamente habrá una intervención de Rusia, de China, de Corea del Sur, y que ellos rechazarán esas acciones y que estarán cortados las ayudas económicas de servicios de energía y que la seguridad y el problema de seguridad se escalará. Sí, señor Sang Jong Lee, pero estamos hablando de un joven de apenas 30 años que tiene un arsenal nuclear en sus manos y tiene que ganarse la credibilidad de su gente, ganarse la credibilidad de sus generales. ¿Hasta dónde puede llegar? Él puede ir muy lejos. En términos de adoctrinación, por ejemplo, Corea del Norte, sabemos que los expertos piensan que no importa cuál su orientación puede ser frente a Estados Unidos o frente a otros países, las personas saben que Corea del Norte es el sistema totalitario más avanzado y más controlado que hemos visto. Ellos controlan a su población por parte del régimen de una manera sin precedentes. En los últimos 60 años, incluso 65 años, Corea del Norte ha instigado en su población de que tienen que depender del Estado, que tienen que seguir órdenes y que tienen que pelear hasta la muerte. Entonces, yo creo que Corea del Norte está en una muy buena posición para mantener esto y las personas tendrán el mismo miedo. Ellos obviamente no quieren sacrificar sus vidas, pero es una manera muy utilitaria del régimen para controlar a la población. Y ellos van a seguir haciéndolo, porque este dictador no es responsable y no tiene responsabilidad sobre sus personas. Quiero agradecerle mucho, señor Sang Jong Lee, desde Boston, en los Estados Unidos, experto de la Fundación Kim Koo Korea, profesor de The Fletcher School, por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Continúo con ustedes, señor Miguel Benito, historiador, analista político, sobre Kim Jong-un, un inexperto que lleva pocos meses como líder supremo de Corea del Norte y ahora su
trayectoria ha sido una escalada de amenazas. Bueno, en ese sentido es lógico, porque él tiene que mantener, y precisamente parte de su consolidación es esa, es mantener lo más posible la continuidad con su padre. Teniendo en cuenta que además él es el tercer hijo y que en principio no iba a ser el heredero. Se suponía que el hijo mayor iba a ser el heredero, pero el hijo mayor tuvo un incidente muy peculiar en el cual fue capturado en Japón intentando acceder y dijo porque quería ir a ver Disneylandia con unos pasaportes falsos, lo cual fue un tremendo bochorno para el régimen y para su familia. El segundo hijo tampoco, porque se consideraba muy débil. En general fue percibido como muy débil y el padre prefirió al final traspasar su poder a su hijo tercero, que era el que quizá venía menos preparado para las tareas de gobierno. Incluso el colegio en el que había sido educado en Europa había sido un colegio menor comparado con el que los dos hijos mayores habían sido educados. Todas esas cuestiones hicieron que hubo que crear esa imagen de primero de soldado experto. Lo primero que hizo fue nombrársele general de los ejércitos y darle alguna serie de símbolos en la fase final de la vida del padre, Kim Jong-il, para ir que los coreanos del norte se familiarizasen y que él también se fuese familiarizando con las formas de gobierno y con el sistema y las personas que estaban en el gobierno. Y ya después de ahí, la muerte de su padre acelera esa transición, tutelada por otros actores que son los que dan estabilidad, como puede ser su tío, el general que habíamos mencionado, que se ha visto antes en el vídeo. Entonces es un actor que tiene que garantizar esa continuidad. Juega en esa continuidad quizá un factor muy curioso, que es al final parecido físico con su padre, la forma de peinarse, la forma de presentarse. Forma parte de esa cuestión en la cual también hay mucho de teatralidad, una teatralidad muy buscada. Sabemos que es una dinastía que le gusta mucho el cine, e incluso el padre rodó películas y escribió óperas y todo tipo de cosas, insistiendo en esos valores y esa capacidad de representación del régimen, y donde la imagen tanto del abuelo como del padre del actual presidente son omnipresentes. Pero un régimen misterioso, donde poco se sabe, todo es un secreto de Estado. Sí, en ese sentido es el régimen quizá más cerrado del mundo, el más difícil de valorar bien. Solo a través de lo que nos llega de especialistas de Corea del Sur es lo que podemos ir interpretando desde otras latitudes. Sí. En los últimos años ha habido algunos cambios. Por ejemplo, en los últimos meses se había dado el primer intento de periodismo ciudadano. Una serie de personas estaban pasando información desde Corea del Norte a Corea del Sur para que esa fuese emitida y transmitida de una audiencia más amplia, buscando denunciar lo que pasaba dentro de Corea del Norte y, por así decirlo, una forma de Joanny Sánchez a la coreana. Permítame ir a una pausa. Le seguimos preguntando a los televidentes, ¿creen ustedes que las amenazas de Corea del Norte son reales o son solo retórica estratégica de Pyongyang? Síganos respondiendo a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Leemos algunos de los mensajes. Cuco nos escribe: error es esperar a ver si son reales o no. La espera podría traer una catástrofe nunca antes vista. También nos escribe a las cuentas de Twitter Segurizat NTN24, nos escribe Verdi A. Ávila y dice: este líder sin experiencia puede cometer un grave error que lanzará guerra en Península de Corea. Miles morirán. También nos escribe Juan Carranza: ahora a Norcorea le conviene una guerra por situación interna precaria y si Estados Unidos ha movido sus fichas es por algo. Vamos a comerciales, ya regresamos para nuestro bloque final y seguir debatiendo si la guerra en la península coreana es una amenaza real o retórica belicista.